Federico Silva, Medalla Bellas Artes 2016. Federico Silva, Medalla Bellas Artes 2016. La Secretaría de Cultura se llena y se engalana con la presencia de Federico Silva. Para nosotros es realmente un honor estar en esta ceremonia de entrega de la Medalla de Bellas Artes y cuando planeamos esto, el maestro Silva dijo: quiero que esté y que me acompañe mis dos grandes amigos. Y aquí están al lado de él y a los cuales les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Quisiera presentarlos brevemente, primero las mujeres. Águeda Lozano es pintora, escultora y artista gráfica. Ha expuesto en distintos museos y galerías de Francia y Europa. Cuenta con más de 100 exposiciones individuales y colectivas. Ha expuesto en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y en el Museo Nacional de Antropología. Es la única artista en activo que tiene obra pública en París. La tierra de México en la tierra de Francia se titula. Su obra ha sido incluida en libros y catálogos en ambos lados del Atlántico como un referente de la escultura nacional. El Senado de la República Francesa le otorgó su más alta condecoración, Haute Assemblée, por sus contribuciones a la cultura gala en el 2013. Fundó el Centro Cultural que lleva su nombre en la ciudad de Cuauhtémoc, donde se realizan distintas actividades culturales, músicas y artes escénicas, así como artes plásticas. Donó a la Universidad Autónoma de Chihuahua una importante colección de obras de arte contemporáneo europeo y de artistas de otras latitudes, residentes en Europa y que consta de obra plástica y escultórica de más de 60 maestros. Bienvenida, Águeda, muchísimas gracias. Bueno, al lado de ella, se encuentra Luis Ignacio Sáenz, ensayista y escritor, nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1960. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución, donde ha impartido diversos cursos sobre teoría política, filosofía política y filosofía de la historia. Muchísimas gracias a ambos por compartir esta mesa conmigo. Si no les importa, me gustaría empezar con Luis Ignacio. Es un auténtico privilegio estar aquí en esta que bien puede ser calificada como casa de Federico Silva, ¿no? Por lo menos desde 1944 mora aquí entre sus pasillos e intersticios y ha sido un frecuente, osado, vehemente consumidor de música y su obra ha tenido mucho que ver también con la música. Así es que entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que en más de un sentido concentran la mayor parte de su obra, de su trabajo, que además tiene un gran impacto internacional. Así es que, siendo imposible rendir debida cuenta de todos y cada uno de los méritos y de los ejercicios que ha hecho a lo largo de más de 70 años de vida muy fructífera en las artes, me centraré más en estas dos instituciones, en los aportes que él ha hecho y que sigue haciendo afortunadamente. Leeré un texto que se llama Federico Silva, el triunfo de la rebeldía. Investigador de la forma y ciudadano de tiempo completo, Federico Silva, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1995, ha encarado todas las batallas con talento, valentía y sobre todo proveyéndonos de belleza a raudales. Este moderno Tlaminqui, cazador de signos y representaciones, desconfía de los arrebatos fantásticos y a sus continentes pintados o esculpidos les dota de contenidos profundos, filosóficos e históricos, aunque también matemáticos, físicos y topológicos. Ya lo sostenía José Revueltas desde 1953, cuando escribió, a propósito de la técnica al servicio de la paz, ese mural fantástico que está en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico.
Escuche nada más la precisión de Revueltas. Nada más alejado de la miope vulgaridad del arte para las masas que el mural de Federico Silva. Silva no se ha dejado seducir por el canto de esas sirenas de sacristía dogmática. Entonces, una constante de su personalidad reside en esa capacidad de reconocer el talento de otros creadores. Si algo no ha sido Silva, es mezquino y cerrado ante el éxito y la fantasía de los otros. Color, monumentalidad, densidad intelectual, originalidad, articulan un continuum en el discurso objetual de Federico Silva. Emergen rotundos o se esconden en veladuras sutiles, pero siempre nos seducen por esa su peculiar capacidad de cohesionar belleza y reflexión, cultura y sensualidad. Viene desde lejos, sus ansias se alimentan de lo antiguo, renovándose sin cesar, pasan de las miniaturas y los formatos discretos hacia lo descomunal, fusionándose con la arquitectura, clamando por un espacio vital, expansivo, que se apodere del entorno y permite la interacción con los espectadores. El diálogo en movimiento, su capilaridad, teniendo a la sociedad siempre como origen y destino, como eje vertebrador que combate la vulgaridad del mercado y sus modas en tanto disfraces especulativos. Cada hecho y todo objeto de su creación es, por esencia, público en su naturaleza, su significado y su intención. Su vínculo, pues, con la UNAM es fuerte y es generoso. Otras piezas de su autoría, diseminadas en el campus de Ciudad Universitaria, así lo confirman. Pájaro C, 1976, Torre 2 de Humanidades, y Dino, 1981, Biblioteca Nacional. Por si fuera poco, en 1988 tuvo lugar en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA, su exposición Nahuales, soberbio itinerario por sus últimas aportaciones, con museografía de Rodolfo Rivera, textos de Gilo Dorfles y Antonio Rodríguez, que contara con el auxilio de Ranulfo Hernández, tlaxcalteca, cantero extraordinario de Jaltocan. El ritmo de su imaginación reflexiva se mantendría y las ideas encarnadas como gólems primigenios regresarían a su matriz natural en la caverna guarida de Huites, Choix, Sinaloa, adosados en directo a sus cortinas rocosas de cerca de 5,000 metros cuadrados, distribuidos en 84 arcos sembrados cada 3 metros, en un túnel de poco más de 250 metros de profundidad, dispuestos topográficamente con láser en el complejo hidroeléctrico Luis Donaldo Colosio, donde el lujo de su visualidad avanzada está protegida por los vigilantes de piedra que guardan esta inexpugnable fortaleza generadora de electricidad, inaccesible para nosotros los simples mortales, intervenida entre 1994 y 1997, dando origen a una gigantesca pintura filorrupestre llamada El Principio, pero conocida igual como la Cueva de los Cazadores de la Luz. Compositor, pues, de universos imposibles, nómada en persecución de sus ideales de siempre, que sentó sus reales bosquejando, levantando y haciendo realidad la primera morada de la escultura contemporánea en México y América Latina, el museo que orgullosamente lleva su nombre en la ciudad de San Luis Potosí, donde se salvaguarda la donación generosa de buena parte de su fábrica de mitos y emblemas, bodega de las ilusiones y cofre repleto de gemas plásticas. Cito a Federico Silva: en el extremo noreste de México, en su frontera, se encuentra el monumento Principio, 50 toneladas de piedra. El monumento Principio significa origen, raíz de nuestro pasado precolombino,
pasado de la cultura indígena que prevalece en el imaginario del pueblo mexicano. Netzahualcóyotl, en uno de sus poemas, escribió que haya paz en la tierra con agrado del pueblo. Esto es un principio moral que se finca en la libertad, el progreso con justicia para todos y como baluarte supremo, la soberanía. El arte suele cumplir una función integradora. Espero que aquí eso ocurra. Hasta allí las palabras de Federico Silva. En este caso, nuestro autor no se limitó a aportar su granito de arena, vaya granito de arena de 50 toneladas, en la defensa de nuestra identidad y dignidad nacional. Con largueza se ufanó en montar una sucesión de guerreros de luz que, encaramados unos en los hombros de otros, anuncian en el desparpajo insolente de su posición que estamos preparados a toda hora y para cualquier contingencia. Bueno, yo vengo a pasar un momento con ustedes como los he pasado con Federico y con Mari. Estamos en un taller de artistas. Lo primero que puedo decir en relación a esta escultura, o cómo percibí yo, ¿sí se escucha bien? Cómo percibí yo por primera vez la obra de Federico, que fue en una exposición aquí en la Explanada de Bellas Artes. Y primero la piedra, ese elemento primitivo, llevarlo a su máxima expresión, como lo ha hecho Federico, con su relieve, con su coloración, ha explotado absolutamente todo de la piedra. En eso me interesa mucho lo de escultura. Yo no soy muy sensible, o más bien estoy contra la escultura pintada. Lo más importante, yo trabajo el acero inoxidable, igual que la piedra da todo, hay que extraer ese lenguaje oscuro cuando lo vemos brutal. Pero lo más impresionante, cuando yo vi la obra de Federico, pensé que sentirá ese suelo de tener esos pesos tan grandes y tan elaborados, tan trabajados, donde se ocupó tanto tiempo para ponerlos en esta explanada. Ahora, desde luego que no hay azar, son circunstancias, y Enrique Villa, director del Museo de Federico Silva en San Luis Potosí, me hace una invitación para exponer. Y ese fue para mí lo más grato, porque hacía muchos años, desde 68, que yo venía de Monterrey, yo quise acercarme a los artistas abstractos aquí en México. Ya había pasado una buena academia en Monterrey, pero nadie me abrió las puertas. Y eso se lo conté yo a Federico después de esta exposición que vengo de hacer en el Museo Federico Silva, para que vean que en la vida hay que ser paciente hasta atrapar lo bello, porque nos encontramos, yo fui a verlo a Tlaxcala, yo hice una exposición magnífica en este museo y como si jamás nos hubiéramos perdido, como si todas aquellas respuestas de qué representará ese peso sobre la tierra, ahí se dio, en una comida con Mari, con una viborita que nos encontramos, un momento de un grato como debe ser libre el pensamiento de cada uno de nosotros para expresar las preguntas o las respuestas. Entonces, de este primer encuentro, Federico, que me ha hecho el honor en muchas cosas, para mí es… no hay palabras a veces para explicarlas, más que el cariño y
y el respeto que yo siento por Federico, por Mari, por Enrique, por nuestros amigos, Magdalena, todos. Este es el mundo nuestro. Es siempre plural, nunca sabemos dónde está el fin. El principio sí, a veces. Entonces, él me hizo un libro, que se los voy a mostrar, que se llama Conversaciones con la obra de Águeda Lozano. Cuando yo recibí este libro, me quedé muda, porque dije, no es eso, es toda su vida. No sabía cómo expresárselo tampoco. Entonces, como ya le había pedido su autorización, tengo una exposición ahorita que está en el Museo de Ciudad Juárez, pero desde Chihuahua le pedí que se publicaran todos sus pensamientos. Al mismo tiempo yo introduje pensamientos tratando de definir qué es el arte, que es lo más difícil que hay, porque es muy difícil. Entonces, si me permiten, yo voy a leer estos fragmentos. Conversando con la obra de Águeda Lozano. ¿De qué está hecho el arte que nos perturba y enriquece? El cruce del pensamiento y la emoción, el ser estético. Hay quien inventa y quien opta por la observación y captura de la naturaleza, que recoge el objeto y lo ennoblece, una nube, una piedra o una semilla. Marca la distancia entre lo real y lo imaginario, caminos diferentes al acercamiento de la obra de arte. La imaginación se nutre de la memoria y la percepción, se nutre en el territorio de lo inconsciente. Es un vehículo en el que se monta el artista para viajar en el universo oscuro o luminoso de la imaginación, en el misterio. La distancia a la que llega tiene que ver con la riqueza de la imagen y su fuerza de provocación, con la… ¿Sí me escuchan? Con la originalidad y con la voluntad autocrítica y la inteligencia del artista. Para que el arte viva tiene que ser generoso, verdadero, prospectivo. Debe de llenar los espacios sensibles de quien se le acerca. Transmitir plenitud inesperada sin palabras. Vivir y morir en el silencio. Ser una condición de lo humano, universal porque su patria es el arte. Federico Silva. A continuación, el subdirector general del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, doctor Javier Guzmán Urbiola, dirigirá unas palabras y hará entrega de la Medalla Bellas Artes al maestro Federico Silva. Es para mí un privilegio estar aquí esta tarde para celebrar a un destacado artista plástico. La pasión con la que ha concebido su obra lo ha llevado a tener un reconocimiento dentro y fuera del país. En sus esculturas convergen el espíritu y las destrezas del creador plástico, el científico y el hombre atento a la tecnología. Su producción nos remite a conceptos complementarios entre sí: naturaleza y cultura, tradición y vanguardia, mexicanidad y universalidad. La obra de Federico Silva sorprende por el equilibrio de sus volúmenes, la armonía de sus formas y sus logradas texturas. Autodidacta, Federico Silva recibió de David Alfaro Siqueiros, a quien asistió en el mural Nueva Democracia, que lo pueden ver aquí saliendo de la Sala Ponce, la inquietud de ser un productor de su tiempo y experimentar en el arte para transformarlo. Querido maestro Federico Silva, en sus personajes, esos majestuosos seres de piedra que lo han acompañado en momentos de intensa creación y reflexión, se ha visto a los constructores de México, se ha visto a los constructores de un México más justo y solidario, y en su conjunto, en su obra, podemos descifrar el sentido social del arte que ha defendido a lo largo de su brillante trayectoria.
Es usted un artista admirado y querido por su comunidad y un referente en Latinoamérica. Le otorgamos la Medalla de Bellas Artes, la presea emblemática de Limba, por sus creaciones que nos regalan emoción que solo el arte despierta, por su aportación a la cultura mexicana y por el estímulo que representa para los jóvenes artistas y para aquellos que ya son dueños de una vocación que encontró su camino. Ha sido usted un creador admirado, que ha logrado dominar la materia y transformarla para expresar la naturaleza del ser humano. Esta tarde celebramos su obra, como dijo Águeda Lozano, aquí entre amigos, celebramos su obra, su trayectoria y su notable legado a la vida cultural de México. Reciba esta medalla con toda nuestra admiración, pero sobre todo con todo nuestro cariño. Escuchemos al maestro Federico Silva. Me van a permitir decir algunas palabras. Primero, manifestar mi agradecimiento, en primer lugar, al público que nos acompaña, a Ignacio Sáenz, gran escritor, crítico de arte, de literatura, a mi querida Águeda Lozano, un gran artista universal, a las gentes que nos han acompañado y favorecido para celebrar este evento. Quisiera hablar solamente de lo cultural, no mencionar la crisis, pero se impone la realidad. Existe una fractura entre el pueblo y los gobernantes, que de tanto viajar al extranjero no entienden lo que pasa en México. Se dice que las instituciones de quienes vienen, las ideas, las propuestas de donde vienen, es de los Estados Unidos. Me refiero a la visita de Trump a Los Pinos, el viaje a Israel. La fractura a la que me refiero no es un fenómeno local, es internacional. Existe en los Estados Unidos, con la amenaza de la victoria de Trump, con inimaginables consecuencias mundiales. La fractura está en Europa, en España, en Francia, en el Oriente Medio, en América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, en el fenómeno creciente de los migrantes. Se está imponiendo una realidad imprevisible, desconocida, la realidad como un personaje inmaterial, inimaginable, como un fantasma que recorre el mundo y se impone sobre la razón y la lógica política. La palabrería no logra borrar la memoria de un país que se sostiene por su historia. El arte anda vagabundo porque no encuentra las veredas. Se pierde en la traición, la corrupción y la alabanza al poder. Pero hay refugios. Bellas Artes está porque es una institución, no es exenal, es intemporal. Aquí se abrigaron los grandes pintores, los músicos y los poetas y muchos jóvenes artistas. Los destructores de México perseveran en su esfuerzo tenaz con el aplauso de los compradores de afuera. El subsuelo ya no le pertenece a México, está en rebaja. Pueden venir compradores de todo el mundo, es oportunidad. En 1993 se editó un gran libro por Aeroméxico, sugerido por Tovar y de Teresa,
en el que escribió un texto magnífico Javier Moisén, que dice que él explica cómo el Palacio de Bellas Artes es el resultado de una labor creativa de conjunto, una obra de arte, además recoge y traduce los cambios de su tiempo. Inició en la Belle Époque mexicana con el arquitecto italiano Adam Boari y concluyó en los años de consolidación temprana del movimiento revolucionario por su colega mexicano Federico Mariscal. Es una síntesis político-cultural de los fines del porfiriato y los inicios optimistas constructivos de la Revolución Mexicana. Bellas Artes es una casa abierta por donde han pasado los más grandes artistas de México y muchos de los grandes del mundo. Nos recibe el Palacio con las pinturas murales de Orozco y Rivera Siqueiros, un gran teatro, múltiples salas de conferencias y exposiciones. A partir de José Vasconcelos, el fenómeno entre los ministros de Educación, una mística cultural alrededor de Bellas Artes, que no se hubieran atrevido a decir lo que hoy se dice, que la fuerza de México está en el ejército y el gobierno, que no se hubieran atrevido a enviar a Oaxaca al ejército y a los policías para interrumpir las danzas de San Mateo del Mar en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para combatir a los maestros y terminar con la última fuerza que perdura de la Revolución Mexicana y arrebatarle por la fuerza lo que les pertenece a los maestros: dignidad, soberanía, sus derechos, abriendo la educación al mercado. Suele olvidarse la tradición cultural nacional, su respaldo histórico, pero con todo, el pulso más poderoso en el ámbito de las artes ha estado por largos años en el IMBA, el cual debe retomar su prestigio de gran promotor. Los artistas aspiran a participar en ese máximo foro, pintores, músicos, dramaturgos. Los jóvenes escalar el difícil escaño del prestigio. Debe de ser creadas tareas, proyectos imaginados por los jóvenes artistas, que es en donde están los cambios, la rebeldía, la innovación, el futuro de las artes. Gracias. Federico Silva, Medalla Bellas Artes 2016. Federico Silva, Medalla Bellas Artes 2016.